Buenos días, 8 de la mañana. Se acabó el 4 de julio, vuelve el mercado con toda su fuerza en la jornada de hoy y vamos a ver por qué el tono no es en Estados Unidos como el que vivimos ayer. Hoy parece que el mercado mira con un aire más optimista lo que está sucediendo en el conjunto de la economía. ¿Por qué? Sobre todo mirando a cómo el desorden de los bancos centrales nos lleva a ver que en 2023 podrían empezar a bajar los tipos de interés. No han subido en Europa todavía. Las reuniones en julio y ya el mercado descuenta que se van a cargar algo por el camino, van a dejar suelto al perrito en el salón y va a cargarse todos los jarrones que había ahí y que por tanto tocará bajar los tipos de interés para evitar una recesión extremadamente profunda. 8:01 de la mañana, la clave fundamental viene en torno a cómo se gestiona el patrimonio de quienes necesitan tener un orden con todo lo que está sucediendo. Los grandes patrimonios buscan brújula. Quien le diga dónde y cuándo poner el dinero. Quien le diga y quien le ponga los mejores productos en este momento. Quien le junte todo su negocio empresarial, toda su entrada de dinero vía ser un gran ejecutivo, con que ese dinero se mantenga y no se diluya como un azucarillo en el entorno de una inflación que está por las nubes. La banca patrimonial, y ahora empezamos a entender lo que ha sucedido en los últimos años captando talento entre competidores, es la solución para esos ejecutivos, para esos empresarios, para esos emprendedores que sin duda necesitan preservar el patrimonio que han conseguido vía su empresa. La banca patrimonial está en el momento clave de las últimas décadas para organizar el rumbo del patrimonio de quienes ven ahora que está en peligro su dinero. Fíjense, porque lo que hemos vivido durante los últimos tiempos en España es la concentración y sobre todo una operación, la de Singular Bank comprando UBS España, que parece que no estará terminada en este verano, sino que lo hará en octubre, momento en el que veremos si finalmente Warburg Pincus decide pagar los 250 millones que estaba previsto o por la salida de banqueros de UBS decide pagar menos. ¿Dónde podría estar la cantidad? En el entorno de los 100 millones de euros. ¿Por qué? Por la salida de banqueros de la entidad de UBS en España. Hoy se incorpora en Deutsche Bank, según fuentes conocedoras del movimiento, de la operación, Juan de Gonzalo, otro de los banqueros clave que tenía UBS España y que ha decidido dejar la compañía viendo que tenía una oferta mucho mejor en Deutsche Bank. Hoy se incorpora Juan de Gonzalo, uno de los banqueros clave de nuestro país, al proyecto de Deutsche Bank, que está aunando precisamente esa fotografía que les enseñaba. Esos empresarios que necesitan preservar patrimonio después de haber ganado con su empresa un patrimonio importante y que necesitan ver de qué manera no lo van perdiendo de 15 en 15, de 15% en 15% de inflación. Y ahí Deutsche Bank está haciendo una apuesta no solo decidida, sino una apuesta de valor para dar el mejor servicio y el mejor producto y los mejores banqueros, no de ahora. Ya captó de Credit Suisse, ya captó de BNP en los últimos años. Y ha hecho una apuesta frente a lo que el mercado estaba apostando, que era la salida de Deutsche Bank de España, a convertirse, junto a Banca March, en las mejores soluciones que se están planteando de banca patrimonial en el mercado ahora mismo. El fichaje de Juan de Gonzalo no hace más que refrendar que el talento va al talento y huye de donde ve que no hay precisamente el talento que ellos necesitan para poder desarrollar su trabajo. Va a dirigir precisamente un área de entrepreneurship en el que va a intentar ver de qué manera se puede aunar precisamente eso, la preservación de capital, de patrimonio, en un entorno complicado, después de que ese patrimonio suele estar sobre todo relacionado con ser uno de los empresarios importantes de nuestro país, y ahí tiene el foco Deutsche Bank. Y Juan de Gonzalo, recién fichado, hoy empieza en Deutsche Bank y se lo podemos avanzar en exclusiva aquí en Negocios Televisión. La banca patrimonial está jugando un papel fundamental para descifrar, para desgranar, para mirar a ese patrimonio
por dónde van las claves fundamentales. En un día en el que vemos cómo los futuros hoy sí están en positivo, donde vemos cómo el petróleo vuelve a recuperar fuerza, donde vemos que el gas natural, hay una huelga en Noruega de trabajadores y hoy repunta otra vez un 1,5%. Lo del gas natural empieza a ser la burbuja de las burbujas o el empuje que le faltaba a la inflación, porque incluso empieza a dejar atrás el movimiento del petróleo. Aunque hoy calcan el crecimiento en el día, West Texas subida del 1,5 con el gas natural. A partir de ahí, luego verán en un gráfico, toda la parte de alimentación está dando un respiro. Y también los metales industriales, que nos están dando un poco la idea de que la recesión ha llegado y que gran parte de las empresas han reducido y mucho la petición de esos metales industriales al mercado. Fíjense en estos gráficos, tenemos hoy bastante fotografía, bastantes gráficos para entender lo que está sucediendo. Miren, hablando precisamente de cómo la banca privada está mirando al mercado. Fíjense porque hemos visto en las últimas semanas distintos CEOs de banca privada norteamericana decir que venía un huracán, que esto era un desastre, que se iba a ir todo, que estábamos en la peor situación. Escuchamos decir también que íbamos hacia la estanflación o algo peor, que es peor. Y hoy lo que les traigo es un informe privado que podemos compartirles sobre cómo ven estas entidades que va a acabar el S&P 500. Y aquí les hago una previa. Si todo es un huracán, si todo va a ser un desastre, si esto es el fin económico, entonces el S&P 500 se va a 2.000 puntos. Han dicho a 3.100, en el peor de los casos, tocar y luego rebotar. Es decir, si vamos al desastre, vamos a ver el desastre. Ya verán como aquí, si vamos al desastre, pone S&P 500 2.000, ¿no? ¿Dónde valoramos el desastre? El desastre lo valoramos si el mercado se desploma todavía mucho más de lo que ha hecho hasta ahora. Es decir, si repetimos el segundo semestre como ha sido el primero. ¿Pero qué esperan quienes nos dicen que todo va a ser un desastre? Bank of America, 4.600 puntos. ¿Perdón? ¿Dónde está el desastre? ¿Dónde está el desastre? ¿Cómo que 4.600 puntos en un year en 2022? ¿Cómo que desde marzo, del 31 de marzo, un forecast 4.600, 4.500? ¿Cómo? ¿Cómo que la estrategia de Barclays es 4.800 puntos? ¿Cómo que la estrategia de Banco de Montreal son 5.300, 4.800? ¿Cómo que la estrategia de BNP Paribas está en los 5.100 puntos? ¿Perdón? ¿Dónde está el desastre? ¿O es que buscan con esos mensajes que la gente coja todavía más miedo, venda todo lo que tenga, caiga el mercado y entonces sus estrategias sean entrar para aprovechar toda la recuperación después de haber forzado una venta masiva? Citigroup, 4.900. Credit Suisse, 5.000. Goldman, 5.100. Jefferies, 5.000. JP Morgan, 5.050. Morgan Stanley, 4.400. RBC Capital Markets, 5.050. Scotiabank, 4.800. Wells Fargo, 5.200. Media, 4.909. ¿Perdón? Es decir, a ver, que lleváis martirizándonos con una caída de mercado que sí, que ha sido brutal, del 20%, y que los mismos que decís que el huracán va a llegar a los mercados, ¿veis un movimiento de subida en el mercado que pueda estar en el entorno de los 5.000 puntos? ¿Y cuándo nos lo vais a contar? ¿Cuando estén en 4.999? Oiga, aquí hay algo. Aquí, dentro de esto, se esconde algo. Y es la necesidad de generar un patrimonio acelerado en los próximos 5 años y asegurado, comprando en el bottom del mercado. Y para comprar en el bottom del mercado necesitas mensajes de desastre. Todo se va a ir al suelo y ya llegaré yo para recuperarlo. Ojo, porque este gráfico lo que nos enseña es que quienes tienen las manos fuertes en el mercado están deseando el bottom del mercado para entrar.
Y a partir de ahí, si su estrategia es de una recuperación hasta 5.100, pues fíjense, se está diciendo que puede llegar a 3.150 en el peor de los escenarios. Fíjense la recuperación que puede haber del mercado en lo que nos queda desde que... Ahora no, desde octubre. El rally desde octubre, desde que Biden vaya a las elecciones de midterm, como les venimos diciendo desde el principio del año. Por lo que, ojo con cómo los mensajes de huracán, desastre, esto se acaba, se acabó, que no decimos que la situación no sea complicada, no, si es más que complicada, económica. Pero financiera, ¿estamos de broma? ¿5.300 BMO? ¿Complicado? ¿5.300 SP? ¿Puntos? Ojo, este gráfico nos enseña que hay mucho interés en que todo caiga, y siempre estén los mismos para estar abajo, arriba. Y para arriba con todo. Fíjense en el siguiente gráfico. La situación económica ahora mismo nos apunta a recesión. Sí, inevitable. Pero a partir de ahí, ¿qué es lo que se está haciendo? Fíjense, si comparamos las viejas compañías cíclicas, la parte más value, contra las tecnológicas, vemos ahora mismo ya como el performance relativo empieza a ser de situación, sobre todo empujada por las tecnológicas, de caminar hacia a desinflarse la situación en las empresas tecnológicas. Y las empresas que están en una situación más defensiva ya están viendo algo de recuperación. Fíjense en el siguiente gráfico. Porque aquí podemos ver también cómo, si comparamos las diferentes clases de activos y vemos la valoración frente a la historia, o en histórico, desde el 83, verán qué es lo que en el fondo, o dónde ha ido el refugio del dinero. El rojo es real estate, ir hacia una propiedad inmobiliaria. Fíjense el movimiento que ha tenido hacia arriba, fíjense el movimiento de commodities, de recuperación. Este es sencillo desde el momento del coronavirus, donde había una depresión importante en commodities, hasta el momento actual. Y fíjense el movimiento de SP500, que necesitaba reducirse, ese movimiento de caída importante que hemos vivido en los últimos meses, del 20% en el primer semestre del año. Y vemos luego el Treasury americano también, fíjense aquí abajito, lo que nos refleja que ni en la renta fija ni en la renta variable se ha guardado el patrimonio en el primer semestre. ¿Dónde se ha guardado? Energía, evidente, y sobre todo inmobiliario. De ahí los tambores del miedo a que haya una burbuja inmobiliaria en el que se hayan inflado los precios y ahora tengan que desinflarse de manera agresiva. Fíjense en el siguiente gráfico. Porque si miramos cómo están los créditos frente a los fondos federales en Estados Unidos, vemos cómo la economía está yendo por encima, viendo de qué manera los spreads de los créditos van subiendo hasta esos 5 puntos. Se estima que alcancen los 6 incluso durante este año con la subida de tipos de interés. Aquí ven los fondos federales también subiendo con la subida que hemos visto de tipos de la Reserva Federal, y vemos también cómo está la política en la sombra, es decir, esa política de la Fed de comprar antes para evitar que se compre a un precio distinto al de los tipos de interés. Es decir, lo que hace aquí la Fed es ir por delante, ven aquí, cuando se compra por debajo para que no se preste por encima de cero, ahora que se compra un poco por encima, y es la Fed la que se encarga de comprar en esos repos inversos lo que el mercado quiere. Es decir, el mercado puede decir, no, que yo lo quiero prestar más barato, y dicen, no, línea gris, lo prestas aquí. Pero fíjense que es diferente al 2020, con el coronavirus, donde los tipos estaban arriba y esos repos inversos iban por debajo. No me los vendas más del 0%, incluso véndemelos cuanto más bajo mejor, que si no yo te los compro, para empujar a la economía. Ahora estamos viendo la ralentización, incluso en los tipos de interés de la Fed, lo compran los repos inversos un poquito más arriba para que vaya subiendo el tipo, y sobre todo al que se presta. Y sobre todo tenemos ya los créditos caminando hacia el 5%, ojo, incluyendo lo inmobiliario. Fíjense en el siguiente gráfico y vemos enseguida las claves, porque
las expectativas de inflación y, como les decía antes, bueno, lo cómico de lo que estamos viviendo no solo es que hayan recortado, lo ven aquí, sino que estamos viendo como en Europa que ni tan siquiera han subido los tipos de interés, que van a subir ahora en julio, ya se espera que bajen en el 23. Con lo que fíjense en qué posición queda un ahorrador, un inversor, una familia que ha comprado una vivienda, que tiene una hipoteca tipo variable, que ha habido unos cantos de sirena enormes de vete a fijo, vete a fijo, vete a fijo, vete a fijo, y ahora ve cómo se ha ido a fijo, por lo que ya ha adelantado la subida de tipos. Lo que hace al final cambiarse de variable a fijo es adelantarte a la subida de tipos. El que pagaba 1.000, pues va a pagar 1.300 en fijo, y que luego, después de pasar el 2022, vea que hay una bajada de tipos que le puede bajar el precio de la hipoteca si se ha quedado en variable. El lío y la necesidad de asesoramiento es fundamental en este momento, porque nadie sabe nada, pero el que no está formado sabe menos que los demás. Y fíjense, este movimiento de bajada, este movimiento de subida de tipos, nos empieza a indicar que los tipos de interés van a bajar en el medio plazo. Fíjense en el siguiente gráfico. No sé si son ya las claves. Miren, si miramos los metales, este gráfico lo que nos marca es la recesión, que la FED ha ido negando y que ahora ya acepta, no tiene otra, que es cómo el precio de la energía ahora ha recogido un poco, pero fíjense cómo los metales industriales, precios de la energía, tocaron pico en el primer mes de la guerra de Ucrania, descienden, pero fíjense el movimiento de los metales industriales marcando recesión. ¿Qué significa que los metales industriales caigan de esta manera? Significa que las fábricas no piden. Y si no piden es porque no fabrican. Y si no fabrican, no venden. Y si no venden como se esperaba, caen los beneficios empresariales. Y si caen los beneficios empresariales, cae la bolsa. Hasta ahí, hasta los del huracán lo tienen controlado. La cuestión está en qué momento los metales industriales se van a dar la vuelta y las empresas van a volver a pedir. ¿2022 o 2023? Ese es el punto clave ahora. No sé si nos queda un gráfico más antes de las claves. Este Euphoria Meter, ¿no?, que dicen los americanos, nos está marcando como esa sensación, ese mensaje continuo de que todo va mal, todo va mal, todo va mal, va a ir a peor, esto es un desastre, se cae todo, es el fin económico, es que fíjate, Putin, y no sé, este mensaje continuo que hemos tenido, ese bombardeo masivo de noticias negativas al inversor, ha llevado a que el mercado haya caído esto a larga escala, pero fíjense cómo ha caído la percepción del inversor de cómo está la situación económica. No tiene comparación. No tiene comparación porque el mensaje es, pues ya han oído, viene un huracán que lo va a arrasar todo, pero yo espero terminar el año en 5.000 puntos del S&P 500. ¿Hola? Esto como casa. Pero solo casa si en el fondo lo que quieres es un sentimiento de sell-off tan fuerte, un sentimiento negativo en el mercado tan fuerte que permita una venta masiva, que te permita entrar porque no veías muchas más opciones de crecimiento sobre lo que ya tenías. Y fíjense en este entorno porque se ve, por un lado el VIX en el gráfico de abajo, por otro lado ese movimiento de bajistas y alcistas peleando claramente ya en sentimiento negativo y un forward de precios sobre acciones, ¿no?, de dividendos. De tal manera que ya se ha reducido la valoración y empieza a ser un buen momento de entrada. Fíjense en el siguiente gráfico, no sé si tenemos ya las claves del día. Claves del día, fíjense porque dice, vamos por 5 puntos hoy en la jornada, como siempre, que están vinculados en cómo la bajada de tipos provocada porque viene una recesión en el que, por la inflación, pero que viene una recesión, nos llevaría a que sin haber subido tipos, como les estábamos diciendo en los últimos minutos, el Banco Central Europeo busque ya una bajada. Pero ¿puede usted subir primero? Ayer Luis de Guindos dijo, bueno, cuando lleguemos a septiembre
Ya valoraremos el outlook económico y veremos si son 50, 75. Ya. Pero, ¿de verdad los miembros del Banco Central Europeo, en este caso Luis de Guindos, creen que aportan algo diciendo eso? Ya se sabe. Hombre, si usted llega a septiembre y tiene una depresión económica de caballo, ¿qué va a hacer? No, vamos a subir los tipos para hundirles más en la miseria. No, pues normal, pero huelgan de determinados comentarios. Este es el informe clave que ayer puso patas arriba al mercado, sobre todo en futuros. Lo vieron en el mercado americano, estuvo todo el día con mucho movimiento de fondo, a pesar de ser una jornada anodina ayer en los mercados. Es este informe de JP Morgan. Dice que Rusia podría mandar el precio del petróleo a como estuvo, yo se lo traduzco, estos $380, a como estuvo en la primera guerra, en la primera crisis del petróleo. 1973-74, el petróleo llega aquí, $380. Bueno, pues ayer un informe de JP Morgan anunciaba que el petróleo podía llegar a $380. Bueno, pues esto tampoco cuadra. Miren, Natasha Kaneva, JP Morgan, que es una de las analistas más importantes que hay en el mundo, que relaciona sobre todo el precio del petróleo con la situación macroeconómica y la situación geopolítica, nos avisó de que un corte abrupto del petróleo por parte de la Unión Europea llevaría el petróleo a $180. ¿Qué ha pasado entre hace 2 meses y hoy? ¿Qué ha pasado? Que lo quieren cuanto más bajo posible. ¿Cómo que $380? ¿O se iba a llegar a los $380 hace 2 meses y por qué nos dijeron 180? Está el petróleo en 110. ¿O por qué ahora sale $380? ¿Qué significa que Rusia, que Putin, puede mandar el precio del petróleo por encima de los $380? ¿Ustedes creen que si Putin, Rusia, hubiera podido mandar el precio del petróleo en los últimos 3 meses, desde que se inició la guerra de Ucrania, no habría lanzado el precio del petróleo ya a los $380? ¿Ustedes creen que la OPEP quiere meterse en tal lío mandando el precio del petróleo a $380? ¿Ustedes creen que solo Rusia es capaz de hacer esos movimientos de multiplicar por 3 el precio del petróleo? Vamos, ¿saben lo que significa esto de los $380, no? Significa que pagamos el litro de gasolina a unos 8 euros en España. 8 euros el litro. Entonces, ¿hay fundamento de verdad para que Rusia, solo Rusia, mande el precio del petróleo a $380? Pero si la principal analista de JP Morgan había dicho que en el peor de los escenarios, Natasha Kaneva firmó el informe, llegaría a 180. Y ahora han dicho 180, ¡joder, esto está muy lejos de la primera guerra del petróleo! 380, hombre, si ven que vamos a 380, no verán 5.000 puntos en el S&P 500. Verán 2.000 o verán, yo qué sé, el desastre, el huracán. ¿Cómo hay un huracán, pero la banca privada está mirando a 5.000 puntos en su estrategia en el S&P 500? No cuadra. Aquí hay algo que no cuadra. Aquí hay una pieza del puzzle que se ha perdido por el camino. ¿Cómo que $380? ¿Solo por Rusia? ¿Y qué hacen el resto de países del petróleo? ¿Y a qué tiempo? Porque no es lo mismo que todo se alargue 2 o 3 años y que esos $380 lleguen en 2 o 3 años. Pero si llegan en 2 o 3 años, significa que habremos estado 2 o 3 años teniendo un precio del petróleo disparado. 140, 150, se estabiliza, vuelve a subir a 180, se estabiliza, vuelve a subir a 200. Fíjense el camino que queda todavía, que tiene que triplicarlo. ¿Qué es lo que están planteando? ¿Qué es lo que no nos dicen de todo lo que nos están diciendo? ¿Qué parte del discurso se ha quedado traspapelada en la fotocopiadora, que seguro que todavía usan, y que alguien al cogerlo ha dicho, déjate esta parte del discurso? Porque no casa, no casa. Aquí tenemos ahora a Nadia Calviño, en España, diciéndonos que los próximos trimestres van a ser complejos. Oiga, ¿dónde ha estudiado? Esto, 3 meses después de la guerra de Ucrania, meses después de no cambiar el cuadro macroeconómico de España, Nadia Calviño decía hace 2 meses que España iba a crecer un 7%.
Y ya les decíamos aquí en Negocios Televisión, ni en el mejor de sus sueños. Los próximos trimestres van a ser complejos. Pues miren, ahí sí, si el gobierno, optimista por naturaleza, o optimista por falta de conocimiento de lo que está pasando, o optimista porque no saben más, dice que los próximos trimestres en España van a ser complejos, significa que vamos a una depresión profunda. En España, que no a nivel mundial. En España, que vamos a una depresión importante. ¿Por qué? Por la demanda interna, si se lo venimos diciendo desde el principio del año. Pero si vamos a unos trimestres complejos, si las familias lo están pasando ya mal, si lo van a pasar peor, si 1 de cada 3 empleos presentados a bombo y platillo ayer, somos la locomotora de Europa en la creación de empleo. Sí, claro. 8 puntos por debajo del resto de Europa, por debajo de la media, por encima de la media europea. Vamos por detrás de todos, pero somos la locomotora. 1 de cada 3 empleos son en la hostelería. 1 de cada 3 empleos son en la hostelería. ¿Qué va a pasar en septiembre? ¿Que nos vamos a volver locos todos y vamos a seguir viajando como si el verano nunca se hubiera terminado? 1 de cada 3 empleos son en la hostelería. Los próximos trimestres van a ser complicados, claro, cuando se te acabe el chollo del turismo y veas que no has hecho ni un plan industrial, que los fondos europeos se están riendo de ti, ellos, los fondos, que ni vienen, europeos, que te ha venido una cosita pequeña para tapar la boca y no has hecho ninguna reforma, que los bonos soberanos, lo verán ahora, ayer ya estaban comentándose por parte del Bundesbank, oye, eso es un error, o esta gente del sur, España en concreto, más Mario Draghi, pero Mario Draghi tiene sus condiciones particulares en esas elecciones del año que viene, donde Europa tiene miedo a que Mario Draghi meta un apretón a la economía y los antieuropeos digan, y aquí estoy yo, gobierno y hago un Brexit a la italiana. Ellos tienen sus propias características. Las nuestras, las españolas, son, ojo, porque como sigas haciendo empleo público, fíjense el campañón de publicidad mediante branded content que hemos tenido en los medios del gobierno, privados, hoy llevo no sé cuántos años sin que me hagan fijo en la sanidad para concienciar a la gente de, ¿ves? El gobierno hace lo que tiene que hacer, pero si no tiene un duro. Oiga, es que yo he contratado a 300 personas más. ¿Y cómo la vas a pagar? Mediante impuestos. Claro, ahí está la clave de toda la historia. ¿Cómo? Si los próximos trimestres van a ser complejos, tú te estás llenando los bolsillos del dinero de los ciudadanos vía impositiva por la subida de la inflación. Pero ¿alguien le puede decir al gobierno que baje de una vez los impuestos para que haya más dinero en el bolsillo de los ciudadanos o nos vamos a una depresión profunda en España? Los próximos trimestres van a ser complejos por ti. Van a ser complejos porque no has reducido los impuestos como tenías que haber hecho, que nos has dado calderilla, la paguita. Venga, he reducido 3% en la inflación, pero si estamos por las nubes todo. ¿Pero qué 3%? Alma de cántaro. Si nos estás tirando el patrimonio, lo que tenían las familias, se está deteriorando entre un 15 y un 20% en apenas unos meses. Pero si has empobrecido al país como nadie por culpa de la inflación y por culpa de que tú estás recaudando, pues bueno, a manos llenas. Y aquí manda a la vicepresidenta, que veremos quién la recoge dentro de un año si pierden las elecciones. Los próximos trimestres van a ser complejos. Pero, ¿dónde has estudiado? Claro que van a ser complejos. Por vosotros, que no bajáis los impuestos ahí, bueno, ni aunque os lo pongan negro sobre blanco. Bundesbank. Y aquí empieza la fiesta. Vamos a intervenir los bonos soberanos. ¿Quién paga la intervención de los bonos soberanos? Los del norte. ¿Saben qué tiene el Banco Central Europeo como norma fundamental? No pagar las deudas de los países. ¿Saben lo que significa la compra de bonos si no hay contrapartida? Financiar la deuda de los países. Llega ayer el Bundestag, llega Nagel y dice, esto es un error fatal, pero ¿a quién se le ha ocurrido? Que ustedes piensen que el Banco Central Europeo tiene superávit a fin de año, lo reparte.
Oiga, en parte proporcional, aquí lo tienen. Y si tiene pérdidas, lo reparte. ¿Para qué el dinero? ¿Quién van a pagar en una parte proporcional? Los del norte. ¿Y quién van a seguir gastando 30.000 puestos públicos, 67.000 en sanidad? ¿Quién va a seguir gastando a puertas? Sánchez, que tiene elecciones el año que viene. Draghi, que tiene elecciones el año que viene. Ese es el problema de los países del norte de Europa, que han dicho que tienen elecciones y que les quieres comprar los bonos. Pero hemos perdido todos el juicio. Se van a poner a gastar en un año electoral como si no hubiera mañana. Déficit por cuenta corriente, brutal. ¿Por qué? Porque les da igual. Ah, no, vía impositiva. Ah, empobrecimiento de la gente entonces. Bundesbank, ayer clarísimo, es un error fatal el mecanismo de antifragmentación si no hay contrapartida de los estados. Vamos, si no ajustan. Y si ajustan, ¿de dónde ajustan? Uniper, Alemania, tubería, hay dos lados, Gazprom en la rusa, Uniper en la alemana. Busca un rescate de Alemania para tapar 9.400 millones del agujero que se ha creado en las cuentas desde que las sanciones han empezado a golpear a Rusia. Pum, 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 pum. ¿Cuánto te han quedado las exportaciones? Un 2%. ¿Solo? Un 2%. Y ese boomerang, pum, 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 vuelve. Y ahí tienes a Uniper al otro lado de la tubería diciendo, hola, los de las sanciones, hola, ¿qué tal estáis? 9.400 millones para la gracia. La gracia de no hacerlo de una manera racional, donde tienes hasta ahora en Noruega una huelga de trabajadores del gas que te tira más encima los precios del gas hacia arriba. Uniper, rescate de 9.400 millones de agujero en las cuentas. Del boomerang famoso de las sanciones de vamos a por ti, no, espera, que te lo devuelvo. Bueno, miren el siguiente gráfico, porque nos explica lo que está sucediendo en Europa en el cuerpo concreto de Alemania. Ayer conocíamos, se lo dimos aquí en Negocios Televisión, el dato de la balanza comercial. Y bueno, pues esta balanza comercial no se veía desde hace décadas en Alemania, país puramente exportador, que tiene el problema de la caída de la demanda interna, de la demanda externa de fuera de Alemania, que ha tenido el problema de los cuellos de botella, de los cuellos de suministro, a la hora de poder también esos semiconductores llevarlos a sus fábricas. No se veía un movimiento así ni en los tiempos del coronavirus. Y échale para atrás, 1990, 1994, que no. Que ahora mismo el problema de Europa está en que se ha autoinfligido tal dolor que además sus cuentas ya no salen. Fíjense en el siguiente gráfico alemán, porque ahí podemos ver, tal como nos señala Bloomberg en el anterior, cómo el déficit por cuenta corriente en la zona euro, no solo en Alemania, pero impulsado por Alemania, se ha desplomado. Lo rojo es el déficit, lo azul es el superávit por balanza de cuenta corriente. Exportaciones e importaciones. ¿Saben cómo es el ruso? Así. ¿Por qué? Porque las sanciones han impactado en las importaciones, en lo que Rusia compra al resto, que ha caído cerca del 40% ya. ¿Y qué ha pasado con lo que venden fuera? Petróleo, gas, metales, que ha caído un 2%. Y nosotros en Europa, ¿qué tenemos? La posición contraria, importaciones subiendo, exportaciones desplomándose. Fíjense en el movimiento. Esto sí es un problema económico. Esto sí, como dice Nadia Calviño, vienen trimestres muy complicados. No vendemos. No vende. Europa no vende. No vende. No es competitiva. Y claro, si Alemania empieza a tener problemas de competitividad, imagínense España, donde los salarios suben sin ni tan siquiera tener detrás el respaldo de un aumento de la productividad. Fíjense en el siguiente gráfico, porque nos marca muy bien la imagen de cómo la situación ha ido degradándose. Fíjense, porque esto es un gráfico de Mistalks en el que, una información de Mistalks en el que analiza muy bien de qué manera hemos vivido la creciente, dice, estupidez de todo.
La creciente estupidez de todo cuando Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones al petróleo y propusieron no comprar nada. Reducción de la oferta, interrupción de cadenas de suministro, el precio del petróleo se dispara. Primer paso, erróneo, sube el precio del petróleo. Como no se habían quedado suficientemente a gustos, Estados Unidos y la Unión Europea añaden más sanciones, incluyendo sanciones a cualquier país o empresa que ofreciera seguros a petroleros rusos. ¿Qué es como? Pero que el seguro del petrolero ruso se lo tienes que obligar a coger a Putin. Y Putin te puede decir que el seguro para ti. Pero aunque Putin quiera el seguro, Rusia, para el petrolero, ¿y qué más le da a China y a India? Tu seguro. Que tú vives en tu burocracia fantástica, pero el resto del mundo vive en el dinerito. Que me lo vendes $30 más barato. ¿Dónde está el seguro? ¡Ay, que no está! Tráemelo sin que lo sepa nadie. And now. Algo que Europa se ve que todavía no ha descubierto todavía. Y es que Rusia puede entregar el petróleo y el gas sin que nadie le siga el rastro. Y se lo venimos diciendo desde hace 2 meses. Pero están ahí encerrados en el castillo de Bruselas viendo cómo sus sanciones embarran, embarran y embarran hasta que entre todo en barrena. Miren, meten más sanciones. Sin seguro, la oferta se reduce más. Son los famosos barcos que ya entregan sin que les vean. Y los precios vuelven a subir. Estamos cogiendo desde el inicio de la guerra de Ucrania el error tras el error tras el error de las figuras que tenemos. Las sanciones también bloquean la capacidad de Biden para obtener piezas. Y de Alemania y de Rusia para él en la turbina del Nord Stream 1. De nuevo con el mismo impacto, precios más altos. Y aquí, punto 5, pero no se están dando cuenta. Punto 6. Las sanciones no detienen por completo el flujo de petróleo o gas natural. Uno de los resultados es que Rusia gana más dinero con el gas natural vendiendo menos a precios más altos antes que las sanciones. Oiga, ¿pero a qué universidad han ido ustedes? ¿Pero a qué universidad han ido? ¿Pero qué modelos económicos han aprendido? ¿Pero quién nos gobierna? ¿Quién nos gobierna? Este es el problema fundamental. Todo esto, si lo saben, no se entiende que lo hayan hecho. Y si no lo saben, no se entiende que estén gobernando. Fíjense, Rusia evita las sanciones petroleras utilizando a pequeños petroleros sin seguro. Los ANGNAU, los que no se sabe dónde entregan, para que descarguen el petróleo en medio de la noche a grandes petroleros chinos. Así que el petróleo está pasando, pero a más gastos y en rutas más largas, volviendo a subir el precio del petróleo. Y ahí llegamos a la cumbre del G7. Se reúnen todos, qué bonito. Mira, qué verde todo, qué bonita es Alemania, en verano, Baviera. Oye, ¿hablamos algo de petróleo? Sí, mira, me han venido aquí estos a plantear que vamos a poner aranceles. ¿Perdón? ¿Cómo que aranceles? Que tienes que quitar todas las sanciones para poner aranceles. Ah, pero las quitamos y ponemos aranceles. ¿Y quién te va a vender con aranceles? Rusia, pero Rusia puede hacer lo que quiera. Bueno, ya, pero le digamos. Bueno, claro, como tienes una fuerza tan grande, a los hechos nos remitimos, le vas a obligar a Rusia a venderte con aranceles. Y ahí estamos en el punto actual en el que ya el colmo final, que dicen, ¿cómo hacemos para ya terminar, ponerle el capítulo 9 y 10 a esto? Vamos a hacer un cártel de compradores. Y dicen, ¿pero qué hacéis? ¿Pero dónde habéis salido? ¿Pero qué cártel de compradores? Los cárteles lo hacen los que venden, que son los que pueden poner precio entre todos. ¡No! Claro, ahí ya, claro, vienen a España, ven a Sánchez, le cuentan lo del cártel de compradores. Sánchez seguro con... Sí, me gusta la idea. Cártel de compradores. No tiene ni idea. No tiene ni idea. Vamos a hacer un cártel de compradores. ¿Pero qué cártel de compradores? Si vais a tirar... Y ahora ya entendemos... JP Morgan, $380. Porque los que están haciendo esto, pues lo mejor que pueden hacer es que lleguen elecciones pronto, cuanto antes, para que se vayan a su casa. ¿Qué cártel de compradores? ¿Pero de dónde habéis venido? Los cárteles lo hacen los que venden, que entre ellos
marcan el precio y dicen, por debajo de esto no vendo. ¿Saben qué es un cártel? La OPEP. Que se ponen todos juntitos y dicen, ¿cuánto subimos este mes? 600.000 barriles de petróleo diario. ¿Y eso cuánto nos baja el petróleo? Nada. ¿Nos lo sube? Sí, $10. ¡Ah! 600.000 barriles de petróleo diarios. Eso es un cártel. Vosotros sois ridículos. Vosotros estáis haciendo el ridículo más increíble en la historia de la humanidad económica. ¿Pero qué cártel? Fíjense, toda la retahíla de estupideces que ha hecho Occidente. Y claro, nos faltaba el capítulo 9 y el 10. Entonces se reúnen en el G7, ven, pero qué bonito Baviera, qué preciosidad, es todo verde. Aquí, qué maravilla el que ha elegido el sitio. ¿Podéis hablar de lo que toca en lugar del paisaje? Que es de ver qué estupideces y sandeces habéis dicho durante los últimos meses y arreglarlo. Tremendo. Es tremendo. Pero nos llevan a la ruina. Ellos, con la ayuda de Putin, que le va a dar la ayuda. Claro que les va a ayudar. Nos llevan a la ruina. Pero qué cártel de compradores. 8:41. Ayer estuvimos con Mark Mobius en una entrevista en exclusiva con el que fuera el padre, el godfather de los mercados emergentes. Van a ver 4 perlas, sobre todo en la entrevista, que lo vamos a ver después de la publicidad. Estuvimos en Hotel Palace con él viendo los detalles de cómo veía la economía en exclusiva en un viaje que ha hecho a España de 2 días. Para ver bancos centrales, ya les avanzo, les hago spoiler, que dice que es que la inflación de los bancos centrales debería desaparecer. Por no decir los bancos centrales por el camino. Y dice directamente, los bancos centrales son los que han causado esta inflación. Lo van a escuchar en la entrevista. Son ellos los que han causado esta inflación. Punto 1. Y punto 2. Las elecciones de Biden, si se pierden, serán por el precio del petróleo. Porque el ciudadano americano lo que no es bobo. Es que la culpa es de Putin, ya. Claro. ¿De Putin solo? ¿O que vosotros además cada medida que tomáis es peor que la anterior porque sois unos figuras? Bueno, sois unos zoquetes puestos a gobernar un país. ¿Pero de dónde se ha visto esto? ¿Dónde se ha visto esto? Y dice Mark Mobius, si Biden pierde las elecciones será por el precio del petróleo. Pero no por Putin. Será por Putin y todo lo demás. 8:42, 5 de julio, ya hemos pasado el 4, nos queda todavía la reunión del Banco Central Europeo, que vamos a gozar de aquí hasta allí y ya verán cómo llegará el último momento y dirán 50 puntos básicos, en plan americanos. Lo filtrarán a Financial Times o algo el lunes, se va, mira acá en los mercados, ya está, subido. 8:43, enseguida Mark Mobius, en exclusiva, aquí, en Negocios Televisión. Eva Villanueva, mercado americano.